Buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bueno tenerlos aquí este domingo con nosotros compartiendo la palabra. Amén. El tema que el Señor me dio se llama esperar en el Señor. Y fíjense cómo son las cosas, que el Señor nada hace por casualidad. Este tema estaba dispuesto para hace 8 días. Me tocaba el día de las elecciones predicar, pero por una razón no me tocó a mí, sino que se hizo un cambio. Y la verdad es que los que no han visto la prédica el domingo, los invito a verla porque fue una prédica realmente profética. Ustedes van a ver lo que pasó y vimos cómo el Señor nos preparó a los que vinimos para después de los resultados estar de pie. Y el tema de hoy, yo dije, bueno, ¿será que quedó el mismo? Pero el Señor me dijo sí, porque precisamente después de todo lo que ha pasado esta semana, yo creo que más que nunca los hijos de Dios tenemos que estar confiados en el Señor, esperando en Él, con nuestro corazón puesto en Él, con la seguridad en Él. Amén. La cita base es Isaías 40:29, que dice: Él da esfuerzo, dice la versión Reina Valera, pero podríamos decir Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas también al que no tiene ninguna. O sea, a veces hay personas que sí tienen fuerza, pero se cansan. O sea, el Señor renueva las fuerzas al que se cansa. Pero hay uno que nunca tiene fuerzas y a ese también le da fuerza el Señor. Así que con esto vamos a empezar el tema de hoy, que es esperar en el Señor. La vida es una lucha constante. Ven ahí ustedes un tablero de ajedrez. Y me gustó esta imagen porque un tablero de ajedrez implica una batalla. Es un juego de estrategia y de guerras, de batallas, ¿verdad? Y es bonito. A mí la verdad me sé mover las piezas, pero no soy muy estratégica para jugarlo. Pero sí me gusta verlo y veo cómo cada pieza que se mueve tiene resultados al final. El que está jugando tiene que saber muy bien qué quiere y hacia dónde va. Porque si no, el contrincante pues va a acabar con sus piezas y gana la partida. Y el Señor me hablaba de recordarme que la vida, nuestra vida, es una lucha. Desde el momento que nacemos, cuando nace un bebé, el bebé nace luchando, abriéndose camino para salir a la vida. Y cuando nace el primer respiro, también tiene que hacer un esfuerzo para recibir ese aliento y seguir luchando. Y toda la vida, desde entonces tenemos luchas, ¿verdad? Luchas con la vida física, por ejemplo, con las enfermedades. Cuando uno está enfermo, el cuerpo está en una lucha. Y cuando tenemos dificultades, son batallas. Cuando tenemos problemas, ya sea económicos, de relaciones, de lo que sea, tenemos luchas y dificultades que nos tenemos que saber mover. ¿Cómo? Pero aún más si nosotros somos hijos de Dios. No voy a usar la palabra cristianos. Si somos hijos de Dios, verdaderamente, si hemos nacido de nuevo, la lucha se acrecienta. Porque antes estábamos en medio de la guerra, pero no sabíamos. Nos cambian los bombazos a un lado y al otro lado y no sabíamos de qué se trataba. Pero cuando nacemos de nuevo y la luz viene a nuestra vida, sucede que se nos abren los ojos y empezamos a tener entendimiento de que nosotros somos parte de esa batalla. Y se hace una batalla más fuerte porque entonces ya tenemos conciencia de las decisiones que tomamos. Todas ellas van a tener consecuencias. Romanos, Pablo escribiéndole a los romanos que él no los conocía, en el capítulo 8, verso 7, les dice que los designios de la carne, o sea, él les está hablando del cuerpo, no solo del cuerpo humano, físico, sino todo lo que significa la carne, esa naturaleza del hombre viejo, dice, es opuesta a Dios. Él lo describe como enemistad, o sea, lo que el hombre viejo es enemigo de Dios. Y dice, no solo no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pero nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, que hemos nacido de nuevo, tenemos en nosotros a nuestro Redentor que sí puede. Él puede, ya venció a su carne.
y Él en nosotros es esperanza de gloria. Por eso, cuando Pablo termina el capítulo 7, él hablando de la batalla que tiene el hombre interior, que dice que todo el tiempo, él queriendo hacer lo bueno, se encuentra que hay momentos en que cae y hace lo malo, de repente se queda y dice, Dios mío, ¿qué será de mí? Y entonces el Espíritu Santo lo ilumina y muchas veces nos perdemos ese último versículo de Romanos 7, donde dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque todo lo que Él ha descrito es la verdad. Hay una lucha que nosotros no podríamos ganar. No tenemos ningún elemento para ganarla. Pero cuando hemos nacido de nuevo, Jesucristo en nosotros, esperanza de gloria y victoria segura. Amén. Y yo ponía esta cita, al ver hoy lo que pasa, ¿usted qué siente? Hace 8 días todos estábamos inquietos y íbamos esperanzados. Y de repente tal vez unos se quedaron muy contentos después del resultado y otros se quedaron muy decepcionados. Pero por lo que yo veía entre las personas que me comunico y que me mandaban algunos chats, puedo decirles cientos de chats diarios en las personas que no son pues de diferentes grupos que conozco. ¿Qué veíamos? Veíamos una inseguridad, un temor, una angustia que va a pasar y todo esto que ha pasado esta semana. Y no digamos después de los últimos acontecimientos entre ayer y antier. Todos estamos, ¿y ahora qué? Hay una incertidumbre. En alguno puede haber incertidumbre, en otro puede ser que esté atemorizado, en otro puede ser que esté muy enojado, porque esto le cambia los planes a su candidato que tal vez ya se sentía exentado en la silla de gobierno, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Se la van a quitar? Y el otro, ¿y ahora qué? ¿Vamos a poder volver a empezar? Y hay quienes están asustados porque dicen que esto puede quedarse y prolongarse, como ha sucedido con la Corte de Justicia, que no se ha podido cambiar en años. Entonces, estamos en un momento de crisis muy fuerte en Guatemala, mis hermanos. Y están pasando cosas que verdaderamente pues nos dejan inquietos. Por eso es tan importante hoy reflexionar en quién vamos a poner nuestra confianza, sobre quién vamos nosotras a esperar, dónde debe de estar nuestra seguridad. Y yo voy a hablar de un mapa y me gustó mucho esta imagen. Ustedes ven ahí una mano y ven simbolitos, no sé si se ven a la distancia porque pueden ser que estén opacos, pero son símbolos de química. Y la mano que está extendida en esta parte de acá tiene grabado la escalera de ADN. Tal vez no se nota mucho ahí, pero no sé si aquí en esta área de aquí se mira la flechita. Aquí tiene grabado aquella escalera de ADN. Y entonces yo pensé, esto nos habla de un mapa, de la estructura, nos habla de señales que el Señor nos ha dejado para no perdernos. Y la mejor que tenemos para no perdernos, para que nuestros pensamientos estén alineados a la voluntad de Dios, es la palabra segura del Señor. La palabra profética más segura es su misma palabra. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17, Pablo le expresa a su hijo espiritual Timoteo, un joven, y le dice al final de que todo lo que está hablando con él, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando habla de escritura, mis hermanos, no está hablando de la Biblia que nosotros tenemos hoy. Pablo en ese momento lo que tenía era todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y especialmente refiriéndose a los 5 primeros libros de la Torá, hablándole a Timoteo que todo eso que Dios había inspirado y que se había quedado por escrito era útil para varias cosas. La primera, es útil para enseñarnos a nosotros, para mostrarnos cosas nuevas. Pero no solo es útil para enseñar, es útil también para redarguir. Eso quiere decir para confrontarnos, para hacernos pensar si lo que hemos pensado es de acuerdo a lo del Señor o no. Lo tercero es
para corregir, porque una vez que nos redarguye, también su misma palabra nos endereza y nos vuelve al camino correcto y nos instruye en justicia, no en cualquier cosa, sino instruirnos en lo que es lo que el Señor verdaderamente quiere. Y todo esto con un propósito, que tú y yo, en los hombres de Dios, dice ahí, el hombre de Dios, la persona que es de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es hijo de Dios, sea perfecto, que no se quede como empezó, sino que verdaderamente llegue a la estatura del varón Jesucristo. Y que toda esa palabra que transforma nuestro ser haga algo, nos prepare para hacer toda buena obra. A través de esta bendita palabra que el Señor permitió que tengamos escrita en nuestras manos, el Señor nos muestra nuestro propio corazón y nos muestra su corazón. En Deuteronomio, que es el quinto libro que está en el orden en la Biblia, es cuando el pueblo de Israel va a entrar ya a conquistar la tierra prometida por Dios. Hay toda una historia previa, pero en este libro, Moisés, que se considera el primer profeta del pueblo de Dios, es aquel hombre que ha estado cara a cara con Dios. Es aquel hombre que ha estado en la presencia de Dios y que ha visto sus grandes obras. Pero le está hablando a una generación que ha nacido en el camino. Una generación que la mayoría de ellos no tienen ya memoria de lo que hizo Dios por ellos cuando los sacó de Egipto. Y les tiene que hacer ver que si ellos tienen una posición delante de Dios, eso es lo que dice Deuteronomio 7, del 6 al 7, que no lo vamos a leer, pero usted puede anotarlo y leerlo después. En ese versículo, Moisés les está diciendo que ellos son escogidos y son el pueblo de Dios, pero no porque sean lo mejor de la tierra, o porque sean los más listos, o los más bonitos, o los más simpáticos, o los que han hecho algo a favor de Él. No les dice, ustedes fueron escogidos por pura gracia. Igual que estás tú aquí, si tienes un lugar en la presencia del Señor es por gracia, no porque tú te lo merecieras, no porque tú tuvieras un premio o te lo hubieras hecho algo que mereciera la pena de darte ese lugar. Tú has sido escogido por gracia para ser un hijo de Dios. Y luego Jeremías, mucho tiempo después, es uno de los profetas que está ya casi vivió el ataque de Babilonia contra Judá cuando los llevaron al cautiverio. Y Jeremías habla en varias oportunidades de cómo es ese pueblo que Dios escogió, después de haber sido escogido, no antes, sino después. Y habla de un pueblo con un corazón necio, que se tira hacia la maldad. Por lo tanto, yo escogí esos dos textos, aunque habrán muchos más, para recordarnos dos cosas importantísimas. Es por gracia que somos hijos de Dios, no por obras. Y dos, Dios es tan bueno y tan misericordioso que a pesar de que nosotros no merecíamos nada antes y que aún después de ser escogidos todavía Él tiene que batallar con nosotros por cambiar nuestra manera de pensar y de sentir y de todo, Él sigue permaneciendo fiel y sigue obrando en nosotros de muchas maneras. Y de muchas maneras. Quiero hablar de un Dios que es nuestro Padre. Un Dios que siendo Padre nos habla al corazón. Nos habla al corazón antes que a la mente, pero eso no quiere decir que no reflexionemos lo que Él diga. Porque una fe sin reflexión es como una fe que no tiene sustento, que no tiene una fuerza para permanecer. Porque uno dice, ay, sí, sí, y se queda solo en el atrio. Y no se afianza y se enraiza en las cosas del Señor. Pero una fe razonada no solamente es la constancia de ponerle nuestra confianza en el Señor, sino que esa fe nos afianza y nos sustenta que verdaderamente creer en el Señor tiene razón de ser.
Y ese Dios que nos habla al corazón, voy a hablar de varios profetas y escogí algunos textos, porque estos profetas que están en el Antiguo Testamento y básicamente son profetas menores, Isaías, Jeremías, le hablaron a un pueblo en un momento de la historia en que ellos aunque eran el pueblo escogido de Dios y tenían una posición, habían llegado a unos momentos en que estaban en una crisis tremenda. Y esa crisis se debía principalmente a que habían dejado de lado a aquel Dios precioso que los había salvado muchas veces. Sus líderes, o sea, el poder político, y sus líderes religiosos, el poder religioso, se habían ido por otro lado. Y eso mismo está pasando hoy, no solo en nuestra Guatemala. Veamos para cualquier parte del mundo y vamos a ver eso. Los gobernantes de las naciones quieren sus propios intereses y muchas veces los líderes religiosos también. Y en lugar de ir por el camino que el Señor ha trazado, van desviando y se llevan a muchas ovejas al desfiladero. Así que el primero que voy a hablar es de un Dios, un Padre que nos habla al corazón a través del profeta Oseas. Oseas le llaman también el profeta del amor. Y se pregunta uno con este profeta, realmente ¿quién se puede quedar fuera del corazón de Dios? Porque la historia de ustedes ya la saben. Dios le habla a Oseas para que vaya y se case con una mujer adúltera, que tome a una mujer que era la menos indicada para un hombre de Dios, porque el profeta es un hombre que está en la presencia de Dios. ¿Cómo va a ser esa la compañera? Pues él le dice, vete con ella, porque eso era para ser una simbología del amor de Dios por nosotros. Y entonces Oseas pues va y le hace caso y vemos que él es un mensajero que habla con la boca, pero habla con su propia vida. Los que lo estaban viendo un mensaje de Dios a través de este hombre. Y en el capítulo 4 dice el Señor a través de Oseas: oíd la palabra del Señor, hijos de Israel. Qué linda esa palabra, hijos, no solo pueblo, hijos. Porque el Señor contiende, o sea, el Señor pelea. Esa palabra contender es pelear. Tiene una batalla con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, porque no hay misericordia y porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Mis hermanos, estamos como estamos hoy en día. Por eso, Juan José hacía un anuncio y decía, muchos desdeñan al Señor. Y miren, a veces hasta los que ya han recibido bendiciones del Señor, hoy no están. Entonces, este es un mensaje para ponernos en los pies en donde estamos parados. Esto no es una cosa de este siglo, ni de este milenio. Esto está, como dice el pecado, está grabado en el corazón del hombre como con cincel. Y más adelante, en el mismo capítulo, en el verso 6, el Señor habla cuál fue la causa que llevó a la destrucción al pueblo de Israel. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y miren, no se trata de un conocimiento mental, se trata de un conocimiento personal del Señor. Les faltó y llegaron a la destrucción, porque si ellos hubieran tenido una relación con el Señor, no lo hubieran dejado, porque hubieran conocido de ese amor profundo. Pero ellos habían conocido de oídas. ¿Se recuerdan a alguien que dijo eso un día? Job dijo, yo te conocía de oídas, pero al final él tuvo una experiencia personal. Y esa experiencia personal que nos da el conocimiento del Señor es el que hace que cambie nuestro corazón verdaderamente. Si solo tenemos conocimiento porque alguien nos lo contó, o porque yo lo he leído, o porque yo lo he estudiado, miren, hay grandes teólogos que se han dedicado a estudiar la Biblia, pero que no la entienden. Y cuando expresan, y veo muchos de ellos dando clases en las universidades,
hablan completamente cosas diferentes a lo que el Señor quiere verdaderamente para el corazón de sus hijos. Porque entonces anteponen el criterio humano, el criterio de sus mentes que están oscurecidas a la verdad de la palabra. Y salen un montón de teorías que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Mi pueblo fue destruido porque les faltó conocerme, dice el Señor. Y esto es para nosotros hoy la pregunta, el cuestionamiento. ¿Qué tan está mi relación con el Señor? Y te la dejo en el tintero. Tú te la tienes que responder. Porque tú vas a permanecer en firmeza y vas a seguir adelante dependiendo de ese conocimiento, de esa relación personal y de esa experiencia personal con el Señor. Y el capítulo 6:4, hablando el Señor por boca de Oseas, y por eso les digo, un Dios que es Padre y que habla al corazón. Porque yo vi aquí en este mensaje, en esta tercera cita, a un padre hablándole a su hijo. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Como, Dios mío, como nos pasa a nosotros cuando tenemos que corregir tal vez a un hijo o a alguien cercano que amamos. ¿Qué voy a hacer contigo? Ya como que se me acabaron los recursos. ¿Qué haré? Y entonces toca un punto que tiene mucho que ver con el anterior. Y dice, la piedad vuestra, o sea, tu piedad, tu forma de honrarme, porque piedad es la manera en que nosotros honramos al Señor, o sea, tu manera de honrarme, dice, o tu manera de ser agradable a mí, es como la nube de la mañana. Ustedes han visto, tal vez en la ciudad no lo vemos tanto, aunque yo a veces salgo muy temprano y sí lo veo. La nube de la mañana es como aquella, ¿cómo le llamamos? Neblina. Y está a veces tan baja que hasta cuesta ver con claridad lo que hay por delante. Pero apenas sale un poquito más de calor, ¡pum!, se limpia, el ambiente está clarísimo. ¿Lo han visto ustedes? Bueno, eso es lo que el Señor le está reclamando. Ustedes tienen una forma de relacionarse conmigo que es como algo tan suavecito que nomás se disipa inmediatamente. Tal vez vienen conmigo a las primeras horas de la mañana, Señor, quiero hacer tu voluntad, y solo abrimos los ojos y salimos y ya se nos olvidó lo que oramos. Tu piedad es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por eso no me conoces. Por eso no llega a ti una relación profunda, porque nos quedamos en la superficialidad de la relación. Esto fue escrito hace ya varios miles de años para un pueblo, pero esto mismo está escrito para ti que eres hijo de Dios, para hoy. ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Cómo es de profunda tu relación con el Señor? Porque de esa relación, de ese conocimiento personal con Él, es que tú vas a poder pasar las crisis que se avecinan, no solo para Guatemala, para el mundo entero. Y que tenemos ya encima, no es que ya van a venir, ya las tenemos encima. Este fue un profeta, pero no el único. Hay otro en el que Dios, ese mismo Padre, como buen Padre que es, nos advierte. Levanten las manos los que son papás. Ahora levanten las manos los que son hijos. ¿Quién no ha recibido de ustedes de parte de su papá, o quién ustedes como papá no ha agarrado una vez a uno de sus hijos y le ha dicho una advertencia? Eso no está bien, ese vestido no te queda bien, o mira, no hagas eso porque te va a ir mal. Todos lo hemos hecho en algún momento, ya sean chiquitos, ya sean jóvenes, adolescentes o adultos incluso. A veces nos vemos en esa situación y hacemos advertencias. Pues Dios, como nuestro Padre, a través de los profetas lo que hacía era dar advertencias a su pueblo, pero a través de ellos nos sigue advirtiendo a nosotros. Y voy a tomar al profeta Joel, que es otro de los profetas menores. Y Joel habla, el Señor es Dios. Su nombre significa eso, el Señor es Dios. O sea, ¿cómo explicar el Señor es Dios?
El Señor es Dios, implica, Él tiene la autoridad de hacer lo que Él quiera. Él tiene el derecho, porque de Él todo es. Él es el dueño del cielo, de la tierra, de toda la creación, porque todo lo hizo Él. Y Él lo puede sostener o lo puede destruir, como a Él le dé la gana, podemos decirlo, ¿verdad? Porque al final de cuentas le pertenece por creación, por derecho, incluso tu vida. Tú le perteneces a Dios por obra, por creación, pero también porque tú se la has entregado. Pero aunque no se lo hubieras entregado, Él tiene derecho sobre ti porque eres suyo. Te guste o no te guste. Creas tú o no creas tú. Y habla al pueblo avisándole de una gran crisis que se avecinaba sobre Israel. Él habla de una plaga de langostas que dice que las ve venir como que son ejércitos ordenados y que van a acabar con todo. Pero no solo va a haber una crisis con las famosas langostas, va a haber una sequía que los va a dejar de una vez sin alimento. O sea, decirles eso a un pueblo era un anuncio de una calamidad extrema. Terrible. Nosotros, como no somos agricultores y tal vez nunca hemos visto aquí en Guatemala una invasión de langostas, nos cuesta como hacernos a la idea, pero sí hemos pasado sequías. De hecho, tenemos un corredor seco que se llama así, corredor seco, porque es un área donde las lluvias cuesta que lleguen. ¿Y saben qué? La gente de ahí no tiene ni qué comer. Por eso hay necesidad de que nosotros hagamos misericordia, y por eso ahí hay un lugar que se llama Alzatate, de donde hay un grupo de hermanos cristianos que han levantado ya 5 comedores, y ahí se les da de comer a los niños que no tenían ni un plato de comida. Se les está enseñando a cultivar café para hacerse de algún recurso. Tienen gallinas, les han enseñado a la crianza de gallinas para tener proteína, y no les alcanza. Y por eso nosotros llevamos una gota de agua en este mar de necesidades, para que esos niños, no sé cuántos cientos de niños son ya, están comiendo. Ahora se les va a llevar botitas, la vez pasada se les llevaron zapatos, se les ha dado calcetas. Mire, qué bendición. Eso nos puede dar una idea. Nosotros tenemos una región, y el área de Cobán es una región de hambruna también. Es una miseria. Recuerdo de un muchacho que estuvo en el hospital Roosevelt hace algunos años. El muchacho se cayó de 14 años y vino y se quedó parapléjico, ¿verdad, Juan José? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Y resulta que no sé, era la época en que todavía había oportunidad de ir a orar a los hospitales, y lo conocimos. Y el muchachito, ni el papá que lo acompañaba, hablaban español. Solo hablaban quechí, creo. Y nuestra hermana Marinés, que ella nos acompañaba al hospital, ella fue un vínculo con ellos para los médicos, para poder traducirle, porque ellos no entendían nada. Finalmente, después de varios meses muy sufridos para ese hijo y ese padre, le dieron el alta y tuvo que regresar a su tierra. ¿Y saben por qué lo sé? Porque nosotros ayudamos. Cuando hablo nosotros, congregación Casa Josué. Y se envió hasta el lugar donde había transporte. Y de ahí en adelante, el papá cargaba a tuto a su hijo hasta su casa. ¿Cómo puede ser eso en Guatemala? Y así como él, ¿cuántos hay? Sin educación, sin servicios de salud, sin las necesidades básicas. El profeta Joel está hablando a un pueblo donde la injusticia era algo como lo que está pasando en nosotros. Este mensaje no es de hace miles de años, es el mensaje de hoy también, y es un mensaje para Guatemala, como puede ser para El Salvador, como puede ser para Colombia, como puede ser para Venezuela, para Cuba, para los Estados Unidos, incluso para donde sea.
Y el profeta le tocó predecir que venía esa crisis todavía peor de todo lo que estaba pasando. Pero en el capítulo 2, pues es un librito de apenas 3 capítulos. En el capítulo 2, hablando el Señor, le dice a ese pueblo: por eso pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y con lamento. Rasgad vuestro corazón, porque saben que ellos cuando iban a orar se rompían la ropa, se echaban encima ceniza, se daban golpes para decir aquí estoy, y por fuera parecía que estaban muy arrepentidos, pero al salir de ahí se sacudían, se iban a bañar y ya estaba, y se les quitaba la angustia. Pero el Señor está llamando a un arrepentimiento, y lo está haciendo hoy para nosotros también, a un volvernos de todo corazón, pero de lo profundo del corazón. Y nosotros podremos decir, pues si nosotros no somos, sí. A mí me ha pasado algunas veces cuando alguien me dice, es que nosotros somos parte de eso. No, digo yo no, esos son los otros. Pero ¿saben qué? Cuando Nehemías y cuando Daniel oraron y se pusieron delante de Dios para pedir intercesión por su pueblo y por ellos mismos, porque ellos estaban ahí también, no dijeron, Señor, aquellos de por allá o los de aquellos de por allá han hecho lo malo, yo no. La realidad es que nosotros somos parte de esta nación y tenemos que plantarnos tal vez como Nehemías y como ese Daniel que dijeron nosotros, y ser solidarios y ponernos en la brecha y clamar perdón con ayuno, con lloro, por lo que está sucediendo. Por lo que está sucediendo, que no es fruto solo de hace 5 o 10 o 30 años, o cuando fue la guerra de los 70 o de los 60. Eso viene de mucho más atrás, porque si hablamos de nuestros ancestros y vamos hasta atrás, podemos ver desde dónde viene esa injusticia, tanto de los moradores de la tierra como de los que vinieron de fuera. Convertíos al Señor vuestro Dios. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es un Dios que es Padre, que no nos quiere ver así, que quiere vernos, que nos volteemos de todo corazón a Él. Es un Padre que nos advierte que hay una manera. Y ¿saben qué? No es un Dios que esté como, bueno, yo puedo hacer muchas cosas. El Señor puede venir y decir se acabó y va a ser trulún, trulún, y todo salía, está bien. ¿Podría hacerlo Él? Pregunto. ¿Sí? Pero les tengo una noticia. A veces los caminos del Señor, dice, son muy diferentes a los nuestros. Sus pensamientos están muy alejados de como nosotros pensamos. Y otro de los profetas que vi en esta lista, porque todos estaban profetizando en el mismo tiempo aproximadamente, y sus mensajes eran bastante fuertes en la misma dirección, y por eso no escogí uno solo. Quise ver cómo a través de diferentes hombres el Señor nos habla. Y el Señor nos habla, y es un Dios también que nos llama. Y aquí voy a coger al profeta Amós. El profeta Amós fue un profeta tremendo. A través del Señor, de él el Señor le habló no solo a su pueblo, le habló a todas las naciones que estaban, y a todas les dijo, miren, sus pecados son este y este, y ya no voy a ir más, ya no los aguanto, prácticamente. Eso traducido versión Carolina. Versión que sería la Biblia no existe. Pero si usted va a leer, por este pecado y por este pecado y por este y por el cuarto, dice el Señor, ya. Y llegado el capítulo 3, se cuestiona, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y yo pregunto, ¿usted va a ir
a un lugar a hacer negocios con alguien con quien usted no tiene confianza, con alguien que usted no se relaciona, con alguien que usted no conoce? No. La confianza se construye. Empieza uno a conocerse y en nuestras maneras de vivir, en nuestras maneras de responder, o vamos ganando confianza o se va perdiendo. Así es la vida. Y Dios le habla a un pueblo donde les dice: vamos a seguir caminando juntos. Si ustedes no quieren, si ustedes ya me demuestran que nada que ver, ¿cómo va a ser? Si yo digo A y ustedes dicen B, y si yo digo a la derecha y ustedes cogen a la izquierda, y yo les digo hagan esto y ustedes hacen lo que se les da la gana. Ese es el lenguaje coloquial. ¿Será que estás caminando tú de acuerdo con el Señor o a tu manera, como dice aquella famosa canción, que tan bonita que era la música y que todos se la sabía, y que descubrimos que es la canción del endiosamiento, ¿verdad? Cada quien yo vivo como se me da la gana. Y el Señor con este mismo profeta hace algo y dice que Él no va a hacer nada sin primero decírselos a sus profetas. Todo lo que Él va a realizar, Él lo va a anunciar, porque Él es un padre que no cae de repente de asusto. No, Él dice: si esto hacen, esto va a pasar. Si tú comes, ciertamente morirás. Y aquí les dice: nada va a hacer el Señor sin que Él le diga su secreto a sus siervos, los profetas. Los profetas, ¿cómo distinguirlos? A los que son los falsos de los buenos. Miren, el que está fundamentado solo en su bienestar de usted como persona es un humanista. Centra el evangelio alrededor de lo bueno que le pase a usted. Cuidado, porque el profeta, el siervo de Dios que está en la presencia de Dios, viene a decirle de parte de Dios el mensaje de que regrese a Él, de que lo busque con todo el corazón y que sea lo que Dios quiere, porque Dios se lo merece, no porque usted se lo merezca. Y hace esta advertencia: si el león ruge, usted está en su cama y tiene su puerta entreabierta para que le entre el fresquecito de la noche, y de repente hace enfrente de su puerta, usted ¿qué quería? Pega un brinco. Mire, anoche tengo una perrita, me botó un plato. Yo estaba trabajando en mi escritorio y botó un plato estando en la pérgola de afuera. Pegué un brinco de la silla que no sé cómo no me caí, y solo fue eso, un plato el que cayó de una mesa al piso, pero hizo un estruendo y yo brinqué del susto. ¿Qué será? Si el león ruge, y usted sabe quién es el Señor que ruge, el león de Judá, el Señor de la tribu de Judá, cuando Él ya diga hasta aquí, hasta aquí. Hoy cantábamos: tu fidelidad me persigue. Y cuando estábamos cantándole, el Señor me trajo esto a mi mente y me dijo: ciertamente, el Señor nos persigue un día tras otro. Por eso es que estamos todavía aquí, porque con amor eterno nos ha amado y todavía nos sigue amando. Por eso no hemos sido destruidos. Pero ¿saben qué? Un día también la justicia de Dios va a llegar a su término en el sentido de esa fidelidad y bondad. Porque el que no quiera con Él no quiere, ¿ok? No es que Él deje de amar, pero va a llegar un momento en que hasta aquí, como le sucedió al pueblo de Israel. Y déjenme decirle, Pablo dijo: por eso toda la palabra de Dios es útil para recordarnos eso. Tanto va el cántaro al agua. Qué bueno, ¿verdad? Sí se sabe. Tanto va el agua al cántaro, el cántaro al agua, que al fin se rompe. Y así sucede. Esta historia de Israel fue una historia del pasado, pero es una historia para el presente, para nosotros los hijos de Dios. Ojo, cuidado en la manera en que estamos. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Cómo es nuestra relación con el Señor? ¿Qué tipo de relación tenemos con Él? Y si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Para mí es un privilegio estar aquí hoy. Pero déjenme decirles que estoy temblando.
Porque hablar estas verdades no es fácil. Es más bonito decir cosas bonitas, solo lo bonito de la palabra de Dios. Pero hay una parte muy bonita de la palabra de Dios al final, ¿oyen? Y dice, así dice el Señor a la casa de Israel. Así dice el Señor a ti, a los que están en el centro, a los que están más atrás. Buscadme. O sea, la insistencia del Señor es la relación. Buscadme y viviréis. Y al final del capítulo 5, en el verso 24 dice, lo que quiero es que corra el juicio como las aguas. Cuando habla de juicio, habla de decisiones, habla de razonamiento, de elecciones, de discernimiento. El juicio es decisiones que tomamos entre una cosa y otra. Que corra eso como las aguas. O sea, que sea fuerte, que alimente la tierra, que traiga vida. Y que la justicia sea como impetuoso río. Que la justicia, y nosotros sabemos muy bien quién es la justicia. La justicia no solo es un hacer de la parte del derecho penal o legal, lo que sea. La justicia básicamente es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque en Él somos justificados por medio de su sangre delante del Padre y tenemos un lugar y somos llamados hijos de Dios. El Señor nos está llamando a eso. En medio de todos estos acontecimientos que estamos viendo. Y primera de Pedro 4:17, Pedro habla de que el juicio de Dios empieza por su casa. Su casa somos nosotros. Los primeros que Él nos va a llevar y a los que primero nos pone en la línea y nos hace reconocer es a nosotros los que tenemos luz, a los que decimos que somos sus hijos. Y aquí viene la parte tan bonita. Nuestro Dios es un Dios que nos da seguridad completa. El profeta Habacuc, hay un momento en toda esta historia que se para delante de Dios y le dice, un profeta reclamón, diría yo, o uno que ya estaba, que no sabía para dónde ver, y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Voy a clamarte, voy a estar intercediendo, voy a estar orando y tú no me oyes. ¿Hasta cuándo toco a la puerta y tú no me abres? Estoy dando voces a ti, Señor, por todo lo que estoy viendo a causa de la violencia. ¿Y tú no nos vas a salvar, Señor? ¿No vas a hacer tú algo con esto que está pasando? Tal vez alguno está orando así por lo que está pasando en Guatemala, ¿verdad? O ¿por qué me haces que yo me dé cuenta de todo esto? Preferiría no oír las noticias. Preferiría ya no saber nada. Mejor no quiero ya ni oír. ¿Usted no ha dicho eso algunas veces? Mejor ya no oigamos noticias porque es solo lo malo. Y así estaba este profeta. Ya no aguanto ni ver ni oír. Señor, y tú no haces nada. Parece que no me escuchas. Solo me haces ver molestias. ¿Y saben qué? El Señor le respondió. Y le dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que le llene en ella. O sea, él la va a dejar escrita y alguno otro lo va a leer. Y entonces el que lo va a leer va a echar carrera. Aunque esto va a tardar todavía un tiempo, sábelo, ya viene. Se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Dirán ustedes. Bueno, la primera parte ya se las dije porque algunos puede ser que estén intercediendo y orando así. Pero entre ese versículo del capítulo 1 y el versículo 2, el Señor le había ya respondido. Y resultó peor el remedio que la enfermedad para Habacuc. Porque él quería que Dios le respondiera. No te preocupes, Habacuc. Ahorita mismo voy a poner orden en todo. Pero ¿saben? La respuesta de Habacuc fue, mira, Habacuc, no te preocupes. Ahorita va a venir el ejército de los caldeos que los va a destruir a todos. En pocas palabras. ¿Qué tal hubiera sido usted, Habacuc? ¿Cómo se hubiera sentido ante esa respuesta? ¿Para qué pregunté? Qué duro, qué duro.
Pero mis hermanos, a veces el Señor tiene que traer un juicio, tiene que traer una sentencia, tiene que hacer algo que golpee para que el hombre reaccione y se vuelva para el Señor. Y ese Dios todopoderoso, eterno, ese Padre, viene un día y se apersona. Él es el principal profeta de Dios y fue anunciado por Miqueas. Porque el único que trae solución a toda esta crisis y problemas de la humanidad que vienen de toda la vida. Y aquí me paro para comentarles algo. Escuchaba a alguien hablando del capítulo 3 de Lucas, verso 1, si no me equivoco, cuando está la parte histórica de en qué momento nació Jesús. Miqueas anuncia que Jesús va a nacer en una pequeña ciudad que se llamaba Belén Efrata, ahí en Israel. Y dice, tú que eres chiquitita, no te preocupes, porque de ti saldrá el que será Señor en Israel. Pero nosotros sabemos que no se quedó solo como Señor. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes de toda la eternidad. Y miren, lo completa aquí, porque dice sus salidas. O sea, Él ha ido y venido desde la eternidad. Jesús no apareció cuando nació en Belén. Él es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, porque en todo fue hecho. El que sostiene todo es Él. Y sin Él no habría nada. Y Él lo anunció. Pero Lucas, que no lo tengo aquí, Lucas, por eso le digo no estoy segura, pero usted lo puede buscar, habla de el momento histórico en que nació Jesús. Y esto se lo oí yo a un predicador y me dejó cuestionada. Porque Jesús dice, nació en el tiempo que el principal gobernante del imperio era Tiberio César. Y mientras Poncio Pilato era gobernador en Judea. Y para rematar, los 3 hijos de Herodes tenían poder y eran tetrarcas en el área de Jerusalén. Pero no solo eso. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Y entonces eso uno dice, bueno, eso es la parte para que nos ubiquemos. ¿Cuándo fue el tiempo? Porque más de alguno podemos ubicarnos. Esa es la parte histórica. Pero miren, hay algo ahí, un detalle que va más profundo. ¿Quién era Tiberio César? Era descrito como el gobernador del imperio más corrupto. Era un hombre degenerado. La historia lo relata como un hombre que incluso tenía un palacio, que si ustedes lo buscan, era un lugar donde tenía muchachitos de edad, jovencitos, con los que realizaba, era un pedófilo. Ya había llegado a las degeneraciones más grandes, el que gobernaba el imperio mundial. Váyase usted a pensar cómo están nuestros gobernadores hoy de los imperios más poderosos hoy, siglo XXI. ¿Quiénes son los que gobiernan? Parecidos a Tiberio César. Pero no solo eso, el gobernador de Judea era Poncio Pilatos. Y Poncio Pilatos relata que era un hombre sin escrúpulos, que lo que le interesaba era el poder como fuera y mantener a la gente quieta, sin problemas, para que no hubieran alzamientos. Y este Poncio Pilatos era aquel que habían venido unos galileos a hacer una torre. ¿Se recuerdan que lo habla el Evangelio? Y que entonces Jesús le pregunta, ¿ustedes creen que aquellos eran más pecadores que ustedes? Porque murieron, y cuando los mandó, cuando Pilato mezcló la sangre de ellos con la de los cerdos. Era un hombre tan sin escrúpulos que cuando él veía que había una pequeña sublevación, era un tirano, los agarraba y hacía cosas por el estilo. Y la gente se atemorizaba y se hacía para atrás y ya no decían nada. Mantenía el orden a base de la injusticia, a base de la tiranía. Cualquier coincidencia con nuestros tiempos, ¿verdad? Pero aparte de eso, estaban los 3 hijos de Herodes, malos, remalos,
pero además de malos, tontos, dice, porque siquiera su papá Herodes el Grande había sido inteligente, pero los hijos eran tontos y gobernaban re mal. Pero aparte de eso, estaban Anás y Caifás, el poder religioso. Este era el poder político, pero aquí había un poder religioso, y el poder religioso se servía de las cosas de Dios para mantener a un pueblo sojuzgado y que no les enseñaban la verdad. Solo para dejarles un paréntesis, pero Belén de Efrata, tú no eres pequeña, porque de ti va a salir el que será el Señor, y vas a nacer ahí en Belén. Pero te cuento, cuando Jesús nació, ese era el ambiente que gobernaba. ¿Y saben qué iba a hacer Jesús? Él venía con un propósito: apacentar con poder de Dios, con grandeza del nombre del Señor, y morarán seguros, porque será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y Jesucristo es Rey. Jesucristo es el Señor de señores, el buen pastor, el que nos apacienta. ¿Qué quiere decir apacentar? El que nos pone en calma, el que nos da tranquilidad en medio de todas esas circunstancias. Él vino en medio de todas las circunstancias para hacer paz con Dios. Ese es su primer término. Él vino a hacer paz con Dios primero, no entre nosotros. Entre nosotros solo puede haber paz entre aquellos que tienen a Jesús en su corazón. Por eso, maldito aquel que pone su confianza en el hombre, porque no hay hombre que pueda poner orden. No hay. Solo en Jesús hay salvación. Salvación y vida eterna, pero también salvación en la vida diaria. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos momentos de la vida? Cuando decimos: sálvame, Señor, de un mal pensamiento. Sálvame, Señor, de una respuesta equivocada. Sálvame, Señor, de este carácter ingrato. Sálvame, Señor, de esta situación en que estoy hasta aquí y no sé cómo salir de ella. El Señor es, primero que nada, el Señor que nos viene a reconciliar con el Padre, pero también nos salva de todas las situaciones de la vida cuando acudimos a Él, y nos libra de tantas circunstancias adversas. Es un Señor que es Rey. Y aquí me voy a Juan, a las palabras del mismo Señor Jesucristo. El último día de Jesús sobre la tierra, viernes por la mañana, fue llevado Jesús ante Poncio Pilatos, ese hombre sin escrúpulos, pero que le tuvo miedo a Jesús, porque dijo: ¿y aquí qué pasa? No sabía él cómo le iba a ir. Y entonces le pregunta a Jesús: ¿tú eres rey? Esperando que le dijera sí, porque entonces hubiera tenido el motivo para decirle: sí, tú vas contra el César, ¿no? Pero Jesús le responde: mi reino no es de este mundo. O sea, sí soy rey. Miren, es que hay que agarrarle el sentido de la cosa. Jesús no respondió directamente, sino indirectamente. Le pregunta: ¿tú eres rey? Mi reino no es de este mundo. Entonces sí sos rey, pero no de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora, en ese momento, mi reino no es de aquí. Ahorita es otra la prioridad. Y miren la prioridad que todavía hoy es la que está actuando el Señor. Entonces le dijo Pilato: así que tú eres rey. Y Jesús le responde: tú dices que soy rey. Y para esto yo he venido. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Tú dices: yo soy rey. Y para esto yo he nacido y yo he venido al mundo. Piensa bien lo que está diciendo el Señor Jesús. Yo he venido para ser rey. Yo he venido a este mundo para ser rey, pero no como tú, no un gobernante como tú. Eso lo dijo en el versículo anterior. He venido para ser rey, para dar testimonio de la verdad. He venido para que todo el que es de la verdad escucha mi voz. Él ha venido a ser rey de aquellos que lo reciben
y que creen en Él en su corazón. A darnos la verdad de que en este mundo hay tribulación, mis hermanos, y va a haber mientras exista, hasta que el Señor regrese. Pero para aquellos que son de la verdad y que escuchamos su voz, Él nos afianza y nos da la seguridad que no importa la crisis que haya, nosotros podemos estar seguros y afianzados en el Señor Jesucristo. Amén. Y hoy sí paso a Isaías, que es el versículo clave de hoy. Isaías, del capítulo 1 al capítulo 39, está profetizando igual que todos los demás, contra la injusticia, contra la maldad, contra el pecado y llamando a la reflexión. Pero en el capítulo 40 cambia. El capítulo 40 empieza el mensaje del Señor de restauración. Y busqué algunas porciones nada más, pero usted lea el capítulo en su casa. El verso 7 y 8 nos habla de algo de nosotros. Dice, la hierba se seca y la flor se cae, se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. O sea, tu vida tiene vida porque el Señor te la da. Pero también el Señor, cuando Él quiere, sopla sobre ti y vuelve a Él el espíritu que el Señor dio al hombre. Ciertamente como hierba somos. Un día estamos vivos, un día ya no estamos. Sécase la hierba y se marchita la flor. O sea, los hombres van a pasar. Pero la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, Él permanece para siempre. Él es el inmutable, el eterno, el que no cambia, el que es fiel, el que permanece para siempre. Y Él nos pastorearía. Lo dijo Miqueas, lo repite Isaías. Él es el buen pastor que apacentará a los que son su rebaño. Él es el que a las naciones que están patas arriba y haciendo todo les dice, son como una gota dentro del cubo de agua. No son nada, que es una gota dentro de una cubeta. Nada. Pero no solo esa comparación, dice, y son como el menudo polvo en la balanza. Ponga usted unos granitos de polvo en la balanza. ¿Qué hace eso en la balanza? Nada. Las naciones para Dios son nada. Nosotros nos asustamos, pero para Dios, ¡puf! Así que pues, terminando el capítulo, dice Isaías, hablando de parte de Dios, ¿a quién me vas a comparar? ¿A Poncio Pilato? ¿Al emperador Tiberio César? ¿A Biden? ¿A Obama? ¿Al no sé quién de por aquí o al no sé quién de por allá? ¿A nuestros predilectos candidatos? ¿A quién me vamos a comparar? ¿En quién vamos a poner la confianza, mis hermanos? ¿Qué imagen me vas a dar? No hay nadie como el Señor. Él es nuestra esperanza y nuestro consuelo. ¿Acaso no sabes, no has oído que el Dios eterno es el Señor? El cual crió los confines de la tierra. Él no desfallece. Mira, Él no es que murió. Bueno, murió en la cruz, pero la muerte no pudo con Él. Resulta que al tercer día resucitó y le aplastó la cabeza al diablo y le recuperó las llaves al Señor Todopoderoso y llegó al cielo y le abrió la puerta y ahí está sentado a la derecha del Padre con poder y con gloria y va a venir de nuevo por los que son de Él. Él no se desfallece, no se fatiga como nosotros. Corremos un poquito, ahí vamos como el chuchito con la lengua afuera. O nos cansamos. Yo le comentaba ayer a Ligia, le decía, ay Dios mío, a veces termino, pero que caigo como tanate en la noche. ¿Y qué hice? No hice mayor cosa, pero me canso. Pero Él no se cansa. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que dice, Él da hoy nuevas fuerzas para ti. Si has estado angustiado, estás cansado, tienes tribulación, te sientes desanimado, mira,
Él te puede renovar. Te da nuevas fuerzas. Él multiplica las fuerzas a los que las necesitan. Él da nueva ilusión por la vida. Él te da esperanza. Él te da consuelo en medio de la tribulación. Porque es un Dios que no desfallece ni se cansa y que es el Todopoderoso y puede transformar las circunstancias. Pero aún si no las transformare, mis hermanos, quiero que vayamos en este momento al capítulo 3 de Habacuc. Porque esa es la única respuesta que podemos dar delante del Señor ante las circunstancias que estamos pasando y sabemos que Él nos sostendrá. Capítulo 3 de Habacuc, versos 16 al 18. Miren lo que después de la mala noticia que le dé el Señor, que Él no iba a componerle la cosa, sino que iba a venir algo terrible, Habacuc tiene una respuesta maravillosa, que yo quiero que la leamos todos juntos en voz alta. Empecemos. Oí y se conmovieron mis entrañas. A ver que los oiga yo. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En medio de la tribulación, si tú estás pasando, si tienes temor, si tienes angustia, el Señor ha dado respuestas. Él va a actuar como Él quiera, porque Él es el Dios Todopoderoso. Pero nosotros podemos estar tranquilos y seguros y ponernos de pie y decir: Señor, pase lo que pase, mi esperanza está en ti, mi confianza eres tú, Señor. Díselo conmigo, levanta tu oración delante del Señor, esa oración de confianza, esa oración de fe en Él. Dile: Señor, cuánto me has demostrado que me amas. ¿Cuántas veces me has advertido como mi Padre que eres? Gracias por Jesucristo que nos ha reconciliado contigo. Gracias porque tú eres mi buen pastor, Señor, y porque veo tu bondad todos los días de mi vida. Porque, Señor, tú has sido más que bueno conmigo. No me alcanzan las palabras para agradecerte. Gracias, Señor, porque eres bueno, fiel, verdadero, justo. Señor, gracias porque eres Rey, Señor Dios Todopoderoso, y no hay nadie como tú. Y porque sabemos todo esto, hoy venimos contigo, Señor, a presentarnos primero nosotros, clamando, Señor, que tu Espíritu nos mueva a un arrepentimiento completo, Señor, verdadero, porque queremos conocerte. Yo quiero conocerte, Señor, díselo tú. Yo quiero conocerte, quiero amarte, quiero sentir tu presencia, quiero escuchar tu voz, Señor.